No pongas las manos sobre nadie. Esta advertencia bíblica es seria. Detuve mi mano en el aire. Fue un movimiento brusco, violento casi, que hizo que las 3000 personas en el auditorio de Pittsburgh contuvieran el aliento al unísono. El hombre frente a mí tenía los ojos cerrados. Lágrimas corrían por su rostro y sus manos estaban alzadas esperando recibir la oración, esperando ese toque que traía la corriente eléctrica del cielo. Todo parecía perfecto, todo parecía santo. La música del órgano sonaba suavemente, creando esa atmósfera densa donde los milagros suelen ocurrir. Pero entonces lo escuché. No fue una voz audible para los oídos naturales, fue ese trueno silencioso, esa alarma ensordecedora dentro de mi espíritu que conozco mejor que mi propio nombre. El Espíritu Santo me gritó una sola orden, tan imperativa que sentí frío en la médula de mis huesos. No lo toques, aléjate. Si hubiera bajado mi mano ese día, si hubiera cedido a la presión de la multitud que esperaba ver caer a ese hombre bajo el poder, si hubiera ignorado esa advertencia roja parpadeando en mi alma, algo terrible habría sucedido. No solo habría perdido la unción ese día, habría compartido un pecado oculto tan oscuro, tan denso, que podría haberme costado mi vida misma. La gente piensa que el ministerio es un juego. Piensan que imponer las manos es un ritual bonito para terminar el servicio del domingo. No tienen idea de que están jugando con uranio espiritual. No tienen idea de que al tocar a alguien abren una compuerta invisible de doble vía. Tú impartes lo que tienes, sí, pero amado, ¿te has detenido a pensar qué es lo que ellos te imparten a ti? La Biblia no nos da sugerencias suaves. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, no le estaba dando un consejo administrativo para organizar la iglesia. Le estaba dando una advertencia de supervivencia espiritual. 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Lo has leído? ¿Realmente lo has leído? Dice, ni participes en pecados ajenos. Hay una conexión aterradora entre tus manos y el estado espiritual de la persona que tocas. Hoy voy a revelarte el secreto que muy pocos evangelistas se atreven a contar por miedo a asustar a sus congregaciones. Voy a explicarte por qué a veces siento que me muero 1000 muertes antes de subir a esta plataforma y por qué tú, en tu vida diaria, podrías estar atrayendo maldiciones, enfermedades y tormentos mentales simplemente por no entender la ley espiritual de la transferencia. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que oras por los demás. Y te advierto, una vez que sepas esto, ya no podrás alegar ignorancia ante el trono de Dios. Soy Kathryn Kuhlman y he vivido lo suficiente para ver la gloria de Dios descender y hacer caminar a los paralíticos, pero también he vivido lo suficiente para ver hombres de Dios caer fulminados, secos y vacíos, porque pusieron sus manos donde Dios dijo, no. El misterio de la imposición de manos es mucho más profundo que un simple contacto físico. Es una fusión de espíritus, es un canal abierto, y si no estás preparado, ese canal puede ahogarte. Vamos a adentrarnos en las profundidades de las Escrituras, no en la superficie donde todos nadan, sino en lo profundo, donde la presión es fuerte y la verdad es absoluta. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Muchos de ustedes han sentido algo extraño después de orar por alguien, ¿verdad? Una fatiga repentina que no es normal. Un dolor de cabeza que aparece de la nada justo después de consolar a esa amiga que está en rebelión. O quizás una repentina oleada de pensamientos impuros que jamás habías tenido, justo después de abrazar y bendecir a alguien que vive en pecado oculto. No son coincidencias, son consecuencias. La Biblia es un libro de leyes espirituales, tan reales como la ley de la gravedad. Si saltas de un edificio, la gravedad no te preguntará si eres una buena persona o si tenías buenas intenciones. Simplemente caerás. De la misma manera, la ley del contacto espiritual funciona independientemente de lo mucho que ames a Jesús. Usa tenía buenas intenciones. Amado, escúchame bien, Usa amaba el arca. En 2 Samuel 6 vemos que el arca del pacto se tambaleaba. Los bueyes tropezaron.
Usa, con el instinto natural de proteger lo sagrado, extendió su mano para sostener el arca. Su intención era noble, su corazón, quizás, quería servir. Pero en el momento en que su piel tocó la gloria para la cual no estaba consagrado ni autorizado, cayó muerto al instante. David se enojó, David tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Dios no tolera la mezcla. No puedes tocar lo santo con manos comunes y no puedes mezclar tu espíritu con lo que no ha sido lavado, sin sufrir las consecuencias. Hoy vivimos en una generación de manos rápidas. Vemos a alguien llorando en el altar y corremos a ponerle la mano en la cabeza. Vemos a alguien enfermo y sin esperar la dirección del Espíritu Santo nos lanzamos a tocarlo. Creemos que el poder está en nosotros. ¡Qué arrogancia! Yo no tengo poder. Kathryn Kuhlman no tiene nada. Sin el Espíritu Santo soy la mujer más común y quebrada que puedas conocer. Pero cuando Él viene, cuando esa presencia desciende, mis manos dejan de ser mías, se convierten en extensiones de su voluntad. Y Él es celoso. Él no permitirá que su unción fluya a través de un conducto que se conecta descuidadamente con la oscuridad. Hablemos de lo que Pablo realmente quiso decir con «no impongas con ligereza las manos». La palabra griega aquí implica precipitación, actuar sin un examen previo, sin discernimiento. En el contexto histórico se refería a la ordenación de líderes, sí. Pero el principio espiritual es eterno y universal. Imponer las manos es señal de identificación. Es decir, yo me hago uno contigo, yo respaldo lo que hay en ti y yo abro mi espíritu para compartir lo que tú llevas. Imaginen por un momento que ustedes tienen un vaso de agua pura, cristalina, sacada del manantial más limpio de las montañas. Esa es tu alma lavada por la sangre de Cristo, buscando santidad. Ahora, imagina que ves un vaso lleno de agua turbia, lodo, veneno y aceite quemado. Esa es una persona que, aunque puede parecer estar buscando ayuda, en su interior alberga rebelión, odio no perdonado, ocultismo o pecados sexuales no confesados. Si tú tomas una tubería y conectas ambos vasos, ¿qué sucede? ¿Acaso toda el agua sucia se vuelve limpia instantáneamente? No. Por ley física, el agua sucia contaminará la limpia hasta que ambas estén turbias. Esto es lo que sucede en el reino invisible. Cuando pones tus manos sobre alguien que está bajo la influencia de espíritus inmundos y tú no estás cubierto, no estás orado, o peor aún, Dios no te mandó a hacerlo, estás invitando a esos espíritus a que prueben tu propia casa. He visto ministros jóvenes llenos de fuego perder su pasión en cuestión de meses. Empiezan a tener luchas con depresiones que no eran suyas. Empiezan a tener batallas con la lujuria que nunca antes tuvieron. Y cuando rastreas el origen, siempre encuentras el momento. Impusieron manos sobre alguien con ligereza. Se hicieron copartícipes de pecados ajenos. Recuerdo una vez en Los Ángeles, el ambiente estaba tan cargado de gloria que casi se podía tocar la fe en el aire. Había una mujer en la sección de sillas de ruedas. Todos querían que yo fuera a ella. Los ujieres me hacían señas. Mi corazón humano quería ir. Se veía tan frágil, tan necesitada. Pero el Espíritu Santo me detuvo en seco. Me dijo, hay orgullo en ella, un orgullo que odia mi gloria. Si yo hubiera impuesto manos sobre ese orgullo, habría habido un choque espiritual. No porque Dios no la amara, sino porque ella no venía a rendirse, venía a probarse a sí misma. Venía a retar al Espíritu, y el Espíritu no será retado por la carne. Amado, la Biblia dice en Números que el que tocaba un cadáver quedaba inmundo por 7 días. ¿Por qué Dios sería tan estricto con la higiene física? Porque estaba enseñando una verdad espiritual. La muerte se pega. La muerte espiritual es contagiosa. Hay personas que son cadáveres espirituales andantes, caminan en delitos y pecados, aman su pecado, no tienen intención de dejarlo, pero quieren el alivio de la oración, quieren la bendición sin el arrepentimiento. Y tú, en tu emoción emocional, corres y les pones las manos. Peligro, estás tocando la muerte, y esa muerte buscará adherirse a tu vida de oración, a tus finanzas, a tu paz mental. Pero hay algo más profundo aquí, algo que te hará temblar si logras comprenderlo. La advertencia de Pablo termina con 3 palabras que son el escudo de todo cristiano: consérvate puro. ¿Cómo puedes conservarte puro si vas por la vida mezclando tu unción con cualquier espíritu que se cruce en tu camino? La pureza no es solo no pecar. La pureza es proteger la atmósfera que el Espíritu Santo ha creado en ti.
Yo cuido mi atmósfera más que mi dinero, más que mi salud, más que mi reputación, porque si el Espíritu Santo se entristece y se levanta de mí, yo estoy muerta, no tengo nada más. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra esto con una claridad aterradora. Eliseo y su criado, Giesi. Eliseo era un hombre que entendía los límites espirituales. Cuando Naamán el sirio fue sanado de lepra, Eliseo no aceptó dinero. Sabía que la gracia no se vende. Pero Giesi, movido por la codicia, corrió tras Naamán y tomó prendas y plata. ¿Y qué le dijo Eliseo cuando regresó? ¿No estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Eliseo estaba en el espíritu y luego dictó la sentencia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Hubo una transferencia. Giesi tomó los bienes materiales de Naamán, pero con ellos tomó su enfermedad espiritual y física. Se hizo partícipe del pecado y de la maldición. ¿Cuántas veces has tomado la lepra de alguien más porque te involucraste emocionalmente donde Dios no te llamó? A veces queremos ser los salvadores. Queremos ser nosotros los que hacemos el milagro. Y en ese deseo del ego cruzamos la línea de protección. No pongas las manos sobre nadie con ligereza. Esta frase debería estar grabada en la entrada de cada iglesia, en la portada de cada Biblia. Déjame hacerte una pregunta muy seria y quiero que seas honesto contigo mismo, allí donde estás sentado o acostado viendo esto. Quiero que mires hacia adentro, a ese lugar secreto de tu corazón. ¿Alguna vez has sentido, justo en el momento de ir a abrazar u orar por alguien, un freno inexplicable, una sensación de rechazo o pesadez en tu estómago y lo ignoraste por educación? ¿Y qué pasó después? ¿Te sentiste drenado, enfermo o confundido? Quiero que vayas a la caja de comentarios ahora mismo y escribas: yo he sentido ese freno. O si tienes una experiencia donde ignoraste la advertencia, escribe: toqué y me costó caro. Tu testimonio puede salvar a otro que esté leyendo. Hazlo ahora, es parte de tu liberación. Mientras escribes, piensa en esto. Jesús imponía manos, sí, pero Jesús era el Hijo de Dios sin pecado, y aún así notaba cuando la virtud salía de él. Recuerda a la mujer del flujo de sangre. Ella lo tocó. Jesús no la tocó a ella primero. Ella tocó el borde de su manto con fe, y él dijo: alguien me ha tocado, porque percibo que ha salido poder de mí. Si Jesús, en su cuerpo glorioso y sin pecado, sentía el drenaje de poder, ¿cuánto más nosotros? Pero hay una diferencia crucial. La mujer tocó con fe para recibir vida. Pero cuando tú impones manos sobre un rebelde, estás tocando para recibir muerte. Hay una ciencia divina en esto. Isaac Newton descubrió leyes físicas, pero el Espíritu Santo ha establecido leyes espirituales mucho antes de la fundación del mundo. La ley del acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando pones tus manos sobre alguien, estás estableciendo un acuerdo visible e invisible. Estás diciendo amén a su espíritu. Te contaré algo que me sucedió en los primeros años de mi ministerio en Franklin. Había una mujer que venía todas las noches. Gritaba ¡aleluya! Más fuerte que nadie. Se mecía, levantaba las manos. Todos decían: ¡qué mujer tan espiritual! Un día, al final del servicio, se acercó al frente. Yo era joven, inexperta. Extendí mi mano para orar por ella, para bendecirla. Y en el instante en que mis dedos rozaron su frente, sentí como si una descarga de 100 voltios de agua helada me golpeara el brazo. Mi brazo se entumeció. Me sentí enferma, con ganas de vomitar. El Espíritu Santo me reveló en ese microsegundo: adivinación. Esa mujer no operaba por el Espíritu de Dios. Tenía un espíritu de pitonisa, un espíritu de adivinación, y quería mezclarse con la unción pura para ganar credibilidad ante la gente. Si yo hubiera continuado, si hubiera impuesto manos en acuerdo con ella, habría contaminado todo el ministerio. Tuve que retroceder, tuve que reprender ese espíritu y tuve que pasar horas en oración limpiándome de ese contacto. Desde ese día aprendí a tener miedo, un temor santo de poner mis manos donde Dios no ha puesto su sello. ¿Entiendes ahora la gravedad? No es un rito, es una guerra.
Y en la guerra no tocas al enemigo ni te quitas la armadura para abrazar a un espía, a menos que quiera ser destruido. Pero esto se pone aún más misterioso. No solo se trata de demonios o pecados, se trata de la madurez. Pablo le dice a Timoteo, no con ligereza. A veces la persona es buena, es un hermano en la fe, pero es un bebé espiritual. Si tú le das una carga de alto voltaje a un bebé, lo matas. Si impones manos para impartir una autoridad o un don a alguien que no tiene el carácter para sostenerlo, no lo estás bendiciendo, lo estás destruyendo. Estás poniendo una turbina de avión en una bicicleta. La bicicleta se desintegrará a la primera aceleración. He visto hombres recibir posiciones y unciones por imposición de manos antes de tiempo, y 5 años después están divorciados, en escándalos financieros o totalmente apartados de la fe. ¿Fue culpa de Dios? No. Fue culpa de unas manos que se impusieron con ligereza, acelerando un proceso que necesitaba tiempo. Hay un peso de gloria. La palabra hebrea para gloria es kabod, que significa peso. La gloria pesa, la unción pesa. Y si pones ese peso sobre alguien que no ha construido los músculos espirituales a través de la prueba y la obediencia, lo vas a aplastar. Mi responsabilidad como ministra y tu responsabilidad como creyente es discernir. ¿Está esta persona lista para lo que voy a impartir? ¿O estoy actuando por emoción? La emoción es el enemigo de la unción. La emoción es carne, la unción es espíritu. La emoción dice, tócalo, pobrecito. El espíritu dice, espera, déjame tratar con su corazón primero. Quiero que visualices tus manos ahora mismo. Míralas. Esas manos han sido lavadas por la sangre del Cordero, espero, son instrumentos. En Marcos 16 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una promesa, pero la promesa tiene una premisa. Estas señales seguirán a los que creen. Y creer implica conocer y obedecer las leyes de Dios. ¿Qué sucede cuando desobedeces esta advertencia? ¿Qué sucede cuando participas de pecados ajenos? Comienzas a sentir una sequía inexplicable. Lees la Biblia y parece un libro cerrado. Oras y sientes que tus palabras rebotan en el techo. Pierdes el gozo. Te irritas con facilidad. Son síntomas de contaminación espiritual. Has dejado entrar algo que no te pertenece. Has cargado con la mochila de otro. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero 5 versículos más adelante dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Se contradice la Biblia? Jamás. Hay cargas que debemos ayudar a llevar, el dolor, la necesidad, el sufrimiento. Pero hay una carga que es la responsabilidad individual de la santidad y el arrepentimiento. Esa carga no la puedes tocar. No puedes arrepentirte por otro, no puedes creer por otro. Y si intentas hacerlo imponiendo manos para pasarles tu fe, terminarás perdiendo la tuya. El misterio de la iniquidad está operando en el mundo hoy con una fuerza que no veíamos hace 50 años. La brujería se ha disfrazado de espiritualidad moderna. La rebelión se ha disfrazado de libertad. Y en medio de este campo minado, el cristiano camina descuidadamente, tocando todo, abrazando todo, validando todo. Y el Espíritu Santo está en una esquina, contristado, esperando que alguien tenga el discernimiento de detenerse y preguntar, Señor, ¿es esto tuyo? Escúchame bien, tus manos son puertas, ciérralas al mal, ábrelas solo cuando el Rey de Gloria te dé la llave. Amado, hemos llegado al punto donde el bisturí del Espíritu Santo debe ir profundo. Ya sabes el peligro, ya has sentido el peso de la advertencia de Pablo, no participes en pecados ajenos. Pero ¿qué sucede si ya lo hiciste? ¿Qué sucede si en tu ignorancia o en tu afán de ayudar pusiste tus manos sobre alguien que estaba atado a las tinieblas y ahora sientes que esas cadenas te están apretando a ti? No entres en pánico. El miedo es la herramienta favorita del diablo, pero la fe es la herramienta de Dios. Hay una salida y es tan poderosa que hará temblar cualquier contaminación que se haya adherido a tu manto. Hablemos de la ley de la separación. En 2 Corintios 6:17, el Señor nos da una ordenanza militar. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Escucha bien esa última frase, yo os recibiré.
Hay una condición para ser recibido en la intimidad profunda del lugar santísimo: dejar de tocar lo inmundo. Y tocar no es solo físico, es un acuerdo del alma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Moisés tuvo que quitarse el calzado ante la zarza ardiente? Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés no podía traer el polvo de Egipto, la suciedad del desierto, el caminar de su vida pasada, a la presencia directa de la santidad de Dios. Tenía que haber una separación entre su caminar y la gloria. De la misma manera, tus manos deben ser despojadas de toda conexión pasada antes de que puedan ser usadas para impartir vida. Si sientes que has absorbido algo que no es tuyo, esa ansiedad repentina, esa duda corrosiva, esa frialdad espiritual, necesitas hacer una oración de corte espiritual. No es una oración suave, es una declaración legal en el mundo espiritual. Tienes que decir: Espíritu de Dios, renuncio a cualquier pacto de alma, consciente o inconsciente, que hice al imponer mis manos precipitadamente. Corto el flujo de iniquidad. Me lavo con la sangre de Jesús. Amado, la sangre no solo perdona pecados, la sangre rompe transmisiones. La sangre es el único aislante perfecto en el universo. Cuando la sangre de Cristo está sobre tus manos, puedes tocar al leproso y no infectarte, porque la sangre consume la enfermedad antes de que toque tu piel. Pero sin esa cobertura consciente, estás desnudo en la batalla. Hay un ejemplo bíblico fascinante que casi nadie analiza con profundidad sobre la transferencia del Espíritu. Está en Números 11. Moisés estaba agotado, la carga del pueblo era demasiada, y Dios le dijo: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, y yo tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Nota lo que Dios no hizo. Dios no les dio un espíritu nuevo e independiente a cada uno de los 70. Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés. Hubo una transferencia. Si Moisés hubiera estado amargado, 70 hombres se habrían amargado. Si Moisés hubiera estado en rebelión, 70 hombres habrían entrado en rebelión. La fuente determina el flujo. Por eso tiemblo, por eso lloro antes de cada servicio, porque sé que lo que está en mí, sea carne o sea espíritu, es lo que fluirá hacia ustedes. Y aquí es donde entra la historia de Simón el Mago en Hechos 8, una de las advertencias más terroríficas del Nuevo Testamento. Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, vio el poder, vio los milagros, y su reacción fue ofrecer dinero. Dadme también a mí este poder. Pedro, lleno de una furia santa, le respondió: tu dinero perezca contigo. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Escudriña esto. Simón quería el método sin tener la rectitud de corazón. Quería la mecánica del milagro sin la moral del maestro. Y Pedro discernió que si permitía que Simón impusiera manos, esa hiel de amargura envenenaría a la iglesia naciente. La imposición de manos es el acto final de una vida rendida, no el truco de un mago para ganar influencia. Hoy en día veo tantas escuelas de profetas, tantos seminarios donde enseñan a la gente a imponer manos y activar dones como si estuvieran encendiendo un microondas. ¡Qué peligro! ¡Qué insensatez! No puedes activar lo que Dios no ha ungido, y no puedes impartir lo que no has pagado el precio de obtener en el secreto. La unción cuesta todo, cuesta tu vida, tu ego, tus planes. Catherine Kuhlman murió hace mucho tiempo. La mujer que ves aquí es solo un envase. Si el Espíritu Santo no lo llena, no hay nada que dar. Quiero que entiendas que tus manos tienen memoria espiritual. Tus manos han tocado cosas impuras en el pasado. Tus manos han acariciado el pecado. Tus manos han robado, han golpeado o han servido al ídolo del yo. Antes de que te atrevas a ponerlas sobre la cabeza de un hijo de Dios, esas manos deben pasar por el fuego del altar. En Isaías 6, el profeta gritó: «Ay de mí, que soy muerto, hombre de labios inmundos». ¿Y qué hizo el ángel? Voló con un carbón encendido del altar y tocó su boca. El fuego purificó el instrumento. ¿Estás dispuesto a dejar que el fuego de Dios queme la ligereza de tus manos hoy? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor: nunca más tocaré a alguien para ser visto, nunca más tocaré para manipular, nunca más tocaré sin tu orden?
Quiero que hagas algo profético ahora mismo, donde sea que estés. Mírate las palmas de las manos. Imagina que son libros abiertos ante Dios. Hay historias escritas en ellas que necesitan ser borradas. Este es el momento de tu liberación. Quiero que escribas en los comentarios una declaración de fe que rompa cualquier ciclo de transferencia negativa. Escribe: Señor, lava mis manos con tu fuego. Rompo toda ligadura de alma que no proviene de ti. Hoy consagro mis manos solo para tu gloria. Hazlo ahora. Al escribirlo, estás estableciendo un decreto. Estás cerrando las puertas traseras que dejaste abiertas al imponer manos a la ligera. El cielo está registrando tu comentario como un acta de consagración. Mientras escribes esa declaración de libertad, déjame contarte el secreto final, la llave maestra que abre los milagros genuinos sin el peligro de la contaminación. Es la adoración. Cuando yo subo a la plataforma, mi objetivo no es sanar a nadie. Mi objetivo no es imponer manos. Mi objetivo es adorar a Jesús. Cuando la presencia de Jesús se vuelve tan densa, tan real, tan tangible, que casi puedes cortar el aire con un cuchillo, entonces no hace falta que nadie imponga manos sobre nadie. El Espíritu Santo mismo hace la obra. He visto cientos, miles de personas sanadas en los asientos, en las gradas, en los pasillos, sin que yo jamás las tocara. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no necesita conductores humanos cuando la atmósfera está limpia. La imposición de manos es necesaria, es bíblica, sí, pero es un punto de contacto para cuando la fe necesita ayuda. Pero el nivel superior, el nivel al que te quiero llevar, es donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pedro no tenía que tocarlos, su sola presencia, saturada de Dios, desplazaba a los demonios. Eso es lo que quiero para ti, no que seas un imponedor de manos serial, sino que seas un portador de la gloria. Que cuando entres a una habitación, los demonios tiemblen no por lo que haces con tus manos, sino por quien camina contigo. Pablo le dijo a Timoteo: consérvate puro, esa es tu mayor protección. La pureza es un campo de fuerza. Satanás no puede tocar lo que es puramente de Dios. Cuando te mantienes puro, cuando cuidas tus ojos, tus oídos y tu corazón, tus manos se convierten en extensiones del trono. Y cuando Dios te diga toca, entonces y solo entonces fluirá un río de vida cristalina que resucitará muertos. Pero hasta que oigas esa voz, mantén tus manos adorando, mantén tus manos alzadas hacia Él. Es mejor tener las manos vacías y limpias esperando a Dios que tener las manos llenas de ministerio pero sucias de pecado ajeno. Recuerda esto hasta el día en que nos encontremos ante el Señor. La unción no es un juguete, es el poder de la resurrección. Trátala con el temor santo que merece. Y nunca, nunca pongas tus manos sobre nadie repentinamente, a menos que estés dispuesto a compartir la eternidad con lo que estás tocando. Amado, siento que el Espíritu Santo me está guiando a decirte algo más. Hay una dimensión de la oración que es aún más peligrosa y poderosa que la imposición de manos. Es una dimensión donde las batallas se ganan antes de que siquiera veas al enemigo. Muchos de ustedes están luchando con insomnio, con ataques nocturnos, con una pesadez que llega justo a las 3 de la mañana. No es casualidad, es una hora estratégica. Y si no sabes cómo operar en esa hora, estás perdiendo la mitad de tu victoria. He preparado una enseñanza reveladora sobre esto. Es algo que el Señor me mostró en mis momentos más oscuros, cuando el enemigo intentaba apagar mi voz. Hay un secreto sobre la vigilia que los grandes hombres y mujeres de la Biblia conocían y que la iglesia moderna ha olvidado. Si quieres aprender a proteger tu casa, tu mente y tu familia, no con tus manos, sino con tu espíritu mientras el mundo duerme, necesitas ver esto. El siguiente video no es una sugerencia, es tu entrenamiento avanzado. Si este mensaje sobre las manos te abrió los ojos, el siguiente te abrirá el espíritu. No te quedes a medias, la victoria completa te espera. Escribe en los comentarios si aceptas el reto de la vigilia y ve directo a ese video. No dejes que la llama se apague. Te veo allí.